que pronto pasará y nada detendrá lo que está por venir. Lo que no me destruyó, solo me fortaleció. Volveré a surgir. Lo que amé me arrebataron, mi jardín se ha marchitado, pero tú estás aquí. Tus propósitos no entiendo, pero todo ayuda bien a los que están en ti. Sé que de las cenizas me levantarás, algo nuevo harás. Del dolor tú haces cosas hermosas, y sé que en mi oscuridad tu luz brillará. De estas cenizas tú me levantarás. Tú nos levantas, Señor, tú nos sostienes. Escucha lo que dice. Mi enemigo me acusa y me quiere confundir, pero no cuestionaré tu derecho sobre mí. No renegaré de ti en mi desesperación. A pesar de todo sé que vive mi Redentor. ¿Para cuánto su Redentor vive? Tú vives, Señor. Voy a demostrarle al mundo que te amo por quien eres y no por lo que me das. Y en medio de mi tormenta alzaré mi adoración al Dios que quita y da. Sé que de las cenizas me levantarás, algo nuevo harás. Del dolor tú haces cosas hermosas, y sé que en la oscuridad tu luz brillará. De estas cenizas tú me levantarás, algo nuevo harás. Del dolor tú haces cosas hermosas, y sé que en mi oscuridad tu luz brillará. De estas cenizas tú me levantarás. Oh. Siete veces cae el justo, 7 veces lo levantas. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantas. 7 veces cae el justo, 7 veces. Lo cantas conmigo, dilo. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantas. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantas. 7 veces lo levantas. Gracias, Señor. Tú nos levantas. Amén. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de adorarte. Gracias por este momento tan hermoso mientras te cantábamos y exaltábamos. Pero nada de lo que nosotros podemos hacer, tú lo necesitas, Señor. Tú puedes vivir sin nuestros cantos,
puedes vivir sin nuestras oraciones. No necesitas de nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos tu palabra. Somos dependientes de tu palabra. Por eso hoy, esta tarde, háblanos a través del consejo de ella. Que nuestras vidas sean edificadas, exhortadas, consoladas a través de lo que tu Espíritu Santo hace mientras tu palabra es expuesta en este lugar. Que tú, Señor, seas exaltado en todo y que tú hagas la obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Señor, llama a la vida a aquellos que tal vez están aquí, pero sus corazones están lejos de ti. Que hoy puedan, Señor, ser restaurados en su comunión contigo por medio de tu palabra, Señor. Que tú perdones pecados y que aquellos que están en cárceles de pecado, de adicciones, hoy, Señor, sean libres por el poder de tu Espíritu Santo. Y que tú te glorifiques, Señor, mientras tu palabra es sembrada en nuestros corazones. Que haya fruto de vida en cada uno de nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén, nuestro Señor. Quiero invitarte que abras el libro segundo de Reyes, en una porción muy conocida tal vez para la mayoría de nosotros. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, el versículo 11 al 14 de segundo de Reyes. Dice la palabra del Señor. Yo lo tengo en la traducción lenguaje actual, seguramente ahí aparecerá la traducción Reina Valera. Pero lea conmigo, dice: entonces Eliseo tomó su ropa y la rompió en dos para mostrar su tristeza. Y también levantó la capa que se le había caído a Elías y volvió al río Jordán. Golpeó el agua con la capa y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y al golpear el agua, ésta se dividió en dos, dejando libre el paso, y Eliseo cruzó por tierra seca. Amén. Hermanos, esta porción que hemos leído, como ya usted sabe, narra los momentos posteriores a lo que nosotros conocemos como la ascensión del profeta Elías. Elías, quien había dirigido su ministerio hacia el reino del norte, en la época de los dos reinos en Israel. Casi todo el ministerio de Elías se dirige hacia el reino del norte, cuya capital era Samaria. Y ahí en Samaria se encontraba Acab como rey del reino del norte, quien se había casado con una princesa de Sidón llamada Jezabel. Y esta princesa, antiguamente pues los reyes, realmente las bodas eran como tratos políticos, ¿no? No es que se enamoraran de las princesas, como tal vez hoy en las películas nos lo pintan. Todo era una cuestión de politiqueo, ¿no? Y lo que hacía Acab al casarse con Jezabel es que se aseguraba la protección de la nación de Sidón, quien para ese tiempo era un reino muy poderoso. Esa es la razón por la que uno piensa, bueno, y si Jezabel lleva la adoración de Baal, porque Baal era el dios de los sidonios, ellos tenían varios dioses, pero Baal era la deidad máxima de los sidonios. Baal era la representación del dios del trueno, así lo veían ellos, o el dios del fuego también. Entonces, Jezabel lleva la adoración de Baal a los territorios del norte, pero uno dice, ¿y por qué ninguno de los ancianos de la nación, ninguno de los devotos del reino, hizo nada para prohibir que la adoración pagana se convirtiera en parte de la adoración de Israel? Es porque todos los israelitas, y sobre todo las clases, las élites de la nación de Israel, estaban de acuerdo con eso, porque Israel, obteniendo la protección de los sidonios, iba
a prosperar en muchas áreas. Entonces, mientras Acab estuviera casada con la princesa de Sidón, Sidón iba a ser un aliado político de la nación. Pero claro, eso conllevó un precio para la nación. Y el precio era su degradación espiritual. No todo lo que nos prospera económicamente trae bendición a nuestra vida. A veces el precio de un trabajo, de una decisión, de cualquier cosa que nos va a beneficiar en X área de nuestra vida, puede conllevar otra pérdida, y la pérdida es la pérdida de nuestra integridad, de nuestra relación con Dios. Y es lo que sucede con Israel. El costo de esa alianza política iba a traer a la nación una etapa de una tremenda sequía espiritual. Israel iba a vivir como nunca el alejamiento del Señor, porque Jezabel no solamente exporta de su tierra la adoración a sus dioses, sino que Jezabel era una mujer mala, injusta. Y cada vez que nosotros nos alejamos del Señor, lo que sucede es que la injusticia, la maldad, el pecado comienza a reinar. Pero Dios en su misericordia no va a abandonar a su pueblo, sino que levanta a Elías. Elías, que venía de la región de Tisbet, que era una región montañosa de los territorios del norte. O sea, Elías era lo que nosotros conocemos como un campesino. Y es por eso que cuando Elías se presenta la primera vez ante Acab, Acab ni sabía quién era. Para Acab, Elías era un pequeño campesino. Y Elías le dice: mira, el Señor me manda y te dice que por cuanto estás guiando al pueblo a la perdición, no va a llover en 3 años hasta que yo diga. Acab podía haberlo mandado a matar, pero no lo mandó a matar porque dijo: y este loco. Y además que dice que Elías se vestía de manera extraña. Habrán dicho: este algún loco es. Y lo dejó ir, pero claro, pasó el tiempo, pasó 1 mes, 2 meses, 1 año, año y medio. Y Acab se empezó a dar cuenta que ese campesino que se le había acercado realmente era un profeta del Señor. Y es por eso que dice la palabra que lo mandó a buscar por todos los territorios de Israel. Envió soldados para que lo buscaran, pero Dios se había llevado a Elías y le había dicho que fuera a territorios extranjeros. Y se encontraba justamente en los territorios de Sidón. Entonces, como nadie se esperaba que Elías iba a estar ahí, la palabra de Dios siguió cumpliéndose. Y después de 3 años, Dios le habla a Elías y le dice: mira, quiero que vuelvas a los territorios. Y vuelve a Israel. Y usted conoce la historia, se presenta ante Acab. Y Acab le dice: así que tú eres el que anda trastornando la nación. Y Elías le dice: yo no he trastornado nada, es tu pecado, tu alejamiento del Señor, lo que tiene la nación como está. Y dice: hagamos una prueba, veamos quién es Dios, si Baal o el Señor. Y dice Elías: se lo vamos a poner fácil. Mire, como Baal es el Dios del fuego, entonces veamos quién hace descender fuego del cielo. Vaya, se lo voy a poner facilito a Baal. Que demuestre Baal si verdaderamente es el Dios del fuego. Y conocen la historia, ¿no? Reconstruye a Elías el altar que había sido destruido. Llegan todos los sacerdotes de Baal. Y el trato era que el que hiciera descender fuego del cielo ante los ojos del pueblo, ese iba a demostrar que era el Dios verdadero. Y viene Elías y le dice a los sacerdotes de Baal: bueno, muchachos, ustedes primero, venga, denle, les doy la ventaja. Y comienzan ellos desde la mañana hasta la tarde. No pasaba nada y no ocurrió nada, porque claro, ya conocemos nosotros que Dios solamente hay uno y que fuera de él no hay otro Dios. Entonces viene Elías y dice: bueno, pues ya está. Ahora quiero que vengan y no, esto está muy fácil. Vamos a hacer una zanja aquí al lado del altar. Hagan una zanja y traigan agua. Llénenla de agua, viertan barriles. Y vierten barriles y aquello está empapado de agua. Y dice: todavía está seco, échenle más. Y vuelven a vertir otra vez. Así que hizo una piscina ahí en el altar de agua. Y Elías ora al Señor y dice: Señor, hoy ante los ojos de este pueblo duro, demuestra que tú eres su único Dios. Y dice la palabra que cae fuego del cielo, consume aquel altar. El fuego lame todo el agua que estaba alrededor del altar. O sea que fue algo milagroso. Y ante una evidencia tan palpable de poder, dice que la gente comenzó a gritar: el Señor es Dios, Yahvé es Dios, el Señor es Dios. Pero para Elías,
O sea, en el corazón de Elías, que venía anhelando el retorno del pueblo de Dios para la adoración del único Dios vivo, Elías pensó, ya está hecho. O sea, ¿qué más se necesita? ¿Qué más necesita este pueblo para que entienda que Dios es el único Dios? Elías creía que ya todo estaba hecho, pero al día siguiente Jezabel le manda una nota y le dice: como te encuentre, te mato. Y dice la palabra que Elías cae en una depresión. Pero ¿por qué? Porque él tenía la esperanza de que Israel iba a retornar a Dios, y se da cuenta que las cosas no han cambiado. Y usted conoce la historia, no, cae en una depresión, huye, se quiere morir, quiere que Dios lo mate. El Señor lo lleva allá a la cueva, y en la cueva se encuentra con él. Y una de las cosas que le dice es: Elías, levántate, sigue adelante, te resta camino. Y le da unas directrices a seguir. Y dentro de las directrices que le da, dice: quiero que tomes a Eliseo como tu discípulo, porque él te va a suceder. Y así es como dice el texto, que Elías va, busca a Eliseo, le pone el manto, y Eliseo entiende que Elías le está escogiendo como uno de sus discípulos. Y como a veces uno lee la historia bíblica, ¿no?, de versículo a versículo, uno piensa que la historia va de corrido, y no nos damos cuenta que muchas veces entre un verso y otro verso pueden haber años de distancia. Y es así como los años han pasado, y Eliseo ha servido a Elías con fidelidad. Y después de por lo menos 10 años que Eliseo ha caminado fielmente con Elías, el Espíritu del Señor le hace ver a Eliseo y a Elías que la partida de Elías está próxima. Y es así como ellos cruzan al otro lado de los territorios, cruzan el Jordán en seco. Y estando ellos caminando por el campo, dice el texto que aparece un carro como de fuego que los separa. Y ahí es donde muchos se equivocan, porque algunos cuando dicen: ¿y Elías cómo ascendió al cielo? Dice: ascendió en un carro de fuego. Pero no es así. El texto dice que ascendió en un torbellino. El carro de fuego lo que hace es que los separa a los dos, y toma un torbellino, y dice que levanta a Elías, y Eliseo nunca más le vuelve a ver. Y llegamos al pasaje entonces que hemos leído, donde ahora Eliseo es consciente que su maestro ya no está, y la nación todavía está lejos del Señor. Israel no da indicios de querer volver su corazón a Dios. Y Elías ha sido importante, pero ahora Eliseo entiende que le corresponde a él tomar el relevo de la misión que Dios le da a Elías, y que es él quien tiene que no solamente acercar la voluntad de Dios al pueblo, sino que también ahora dirigir las comunidades de profetas, porque ahora ya las comunidades de profetas que Elías ha fundado están llenas de jóvenes profetas a quienes Dios va a usar en el futuro. Pero lo que le quiero decir es esto: es que hay un cambio de ciclo en la vida de Eliseo. Por muchos años él ha vivido bajo el paraguas de Elías, y ahora su vida de la noche a la mañana va a cambiar. Y esa es la actitud que a mí me gusta en el pasaje que hemos leído, porque muchas veces ante los cambios de la vida nosotros no sabemos qué hacer. La vida consta de ciclos, y los que ya llevan unos cuantos años vividos saben que es así. Y es que en la vida no todo permanece para siempre. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Hay etapas donde vivimos bajo el abrigo de nuestros padres, hay otra etapa donde ya nuestros padres no están. Hay etapas donde tenemos con nosotros a nuestros hijos, hay otra etapa donde los hijos se van. Gracias. Entonces, en esos cambios y en esos ciclos de la vida que van y vienen, ¿qué hacer cuando uno de esos momentos de transición se dan? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Y la actitud que Eliseo toma es una actitud que por lo menos a mí me habla mucho. Porque miren lo que dice el versículo 12.
que Eliseo, después de que Elías ha desaparecido, toma su ropa y la partió en dos. Este era un gesto de la cultura hebrea que evidenciaba la tristeza que había ante la pérdida de algo o de alguien valioso. O sea, lo que Eliseo está haciendo aquí es que él está siendo realista con la situación. Él sabe que Elías ya no está. Y ante la ausencia de Elías, él se rasga las vestiduras. Él está triste. Eliseo sabía que Elías era un activo importante para la nación. Eliseo sabía que un Elías no nace cada año, que un Elías no se encuentra en cada esquina. Eliseo sabía que Israel perdía mucho yéndose Elías, estando Israel ahora ya fuera del paraguas del ministerio de Elías. Entonces Eliseo lo que hace es que rompe sus vestiduras. Pero lo que él hace es que él está siendo realista ante la pérdida que está viviendo. Él no está mostrando un falso positivismo. Él no está diciendo, bueno, vamos a hacer como que si nada ha pasado. Vamos a hacer como que si todo va bien. Porque eso es lo que hacen mucho ante las pérdidas de la vida. Tal vez ellos dicen, bueno, no, vamos a creer que esto no está pasando. Y muchas veces intentamos tapar el sol con un dedo. Intentamos hacer creer como que todo va bien. Y posteamos ahí las fotos de Instagram, en las redes sociales todos ponemos nuestras mejores fotos, ¿no? Nadie pone la peor foto, todos ponemos la foto de bonito, sobre todo los que estamos aquí, ¿no? Y ponemos la foto al lado del Land Rover y a lo mejor en bus andamos, ¿no? Pero esa es la foto que ponemos al lado del Land Rover para que nuestra familia allá crean que tenemos un Land Rover o lo que sea. Pero cada uno pone su mejor imagen. Pero Eliseo está siendo realista, él sabe que se ha perdido un activo en la nación, que Israel tiene ahora una gran pérdida, que ya no está Elías. Él está viendo su realidad. Él está asumiendo que otro Elías ya no va a volver a nacer. Pero ante eso, ahora Eliseo sabe que la ida de Elías representa el fin de una era y hay una nueva era que tiene que nacer. Pero ante esa pérdida, lo que hace Eliseo es que se dispone a avanzar. Y es por eso que es significativo, porque sigue diciendo el texto en el versículo 13, que toma la capa de Elías y dice que se la pone encima. O sea, ¿qué es lo que Eliseo está haciendo ahí? Es que él está tomando la capa de Elías como un símbolo de su legado. Él está diciendo, esta capa representa el legado de un hombre que se entregó a la causa de Dios. Pero mientras él llora por la pérdida de Elías, él se dispone a avanzar y a continuar en la labor. Porque así dice el texto, que él toma la capa y decide regresar. Pero no regresa para decir, me voy a ir allá mi año de luto a llorar a Elías, sino que él sabe que ya Elías no está, pero él tiene que seguir en la labor. Él tiene que seguir en el llamado. Entonces, mientras él está soportando los golpes de la vida, a pesar de todo, él se está disponiendo a avanzar. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Y es que ante las pérdidas de la vida, lo que muchos de nosotros hacemos es que nos hundimos en el dolor. Aceptamos la pérdida, pero nos quedamos en ese pozo de conmiseración, llorando, lamentándonos. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que Dios le habla a Samuel y le dice, mira, quiero que vayas y le digas a Saúl que lo rechazo como rey? Y claro, para Samuel, Saúl era como su hijo. Si él lo había visto jovencito, él lo había visto cuando Saúl era un joven que andaba buscando unas asnas, era sencillo, era humilde. Entonces Samuel fue como un mentor para la vida de Saúl. Y ahora las palabras del Señor evidentemente le van a doler a Samuel. Y es por eso que dice que él pasa un año llorándolo. Un año pasó Samuel llorando. Y Dios le habla a Samuel y le dice, ¿qué haces todavía llorando a Saúl? Ya pasó un año, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Pero ¿qué era lo que pasaba? Y es que el profeta Samuel, ante la pérdida, pero él se había quedado en ese pozo. Él ahí estaba lamentándose por lo que había perdido. Pero Dios le habla, ¿hasta cuándo llorarás? Mejor deja de llorar, sécate las lágrimas, quítate los mocos de encima y coge tu cuerno y vete allá a Belén, porque yo tengo un nuevo rey que voy a levantar.
Pero vea lo que Dios le está diciendo a Samuel. Samuel, ya no es tiempo de estar llorando. Ya no es tiempo de estar igual. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de que ejerzas tu ministerio, porque hay algo que yo estoy haciendo. Hay un muchachito por allá que tienes que conocer, que ese es el nuevo escogido que yo tengo para el pueblo. Entonces, es lo mismo. Es lo contrario. Eliseo, él sabe que ha perdido a Elías, pero él no está llorando y diciendo, ay, ¿ahora qué voy a hacer sin Elías? ¿Qué haría Elías en mi lugar? Sino que él ahora está entendiendo que le toca seguir adelante. Hace unos años atrás hablaba con un pastor. Bueno, él llegó a visitarme allá a Madrid y me llegó a pedir ayuda. Y es que le habían dividido la iglesia y se había ido pues unas familias que le habían apoyado en el ministerio. Y ya hacía 2 años que se había dado la división y él no se levantaba del dolor de la división que se había dado. Entonces me dice, es que yo veo que la cosa no avanza. Entonces cada vez que hablábamos me hablaba de la división y del otro que se llevó la gente, porque lo que había sucedido es que él había permitido que un hermano llegara a predicar, y con todo el gesto bueno pues que los pastores en confianza damos de invitar a alguien a predicar, lo que el otro había hecho es que se había aprovechado de la situación y le había dividido la iglesia. Y entonces el pastor estaba con ese dolor de que me dividió la iglesia, y que este sinvergüenza, y que este bárbaro, y que este lo que me hizo. Y entonces le digo yo, mira, pues voy a ir a predicar. Y cuando llego a su iglesia, y si es verdad, la última vez que había visto la iglesia era una iglesia más grande, pero había pasado algo. Y es que en esta ocasión que llegué, eran los jóvenes de la iglesia quienes habían asumido la gran mayoría de responsabilidades. O sea, ante la ida de las familias y los servidores y los ancianos, los jovencitos que se quedaron ahí dijeron, pues nos toca a nosotros. Y había un montón de jovencitos ahí en la iglesia, que de ujieres, que en el sonido, que en la alabanza. Entonces, el dolor que él tenía no le permitía ver lo nuevo que Dios estaba haciendo en su congregación. El estar lamentándose por la pérdida, por los que se fueron, por lo que hablaron de mí, por aquellos que me dieron la espalda, no le permitía ver que la fidelidad de Dios seguía con él. Y que Dios estaba respaldando su ministerio. Y que Dios estaba levantando unos muchachitos ahí que años atrás eran los niños de la iglesia, pero ahora esos niños eran muchachitos que estaban siendo usados por Dios para traer su presencia, para ser de bendición. Entonces, muchos de nosotros somos así. Ante la pérdida de Elías, estamos llorando, y me dejó y se fue, y mira lo que me pasó y lo que dijo, y ahí llorando y llorando y llorando. Y a veces la pérdida es dolorosa, pero no podemos quedarnos hundidos en ese lugar. Toca muchas veces tomar la capa y, a pesar del dolor, continuar adelante con la labor que el Señor nos dio. Y Elías levanta la capa, o Eliseo levanta la capa y decide avanzar. Ya no está Elías, pero dice, bueno, pues toca seguir. Y llega, dice el versículo 14, a la ribera del Jordán. Y dice una frase, una pregunta que es significativa, porque llega a la orilla del Jordán y él dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Esa pregunta, que para nosotros tal vez leyéndola así de manera rápida puede significar como que Elías o Eliseo estaba dudando, realmente es lo contrario. Y es que Eliseo sabía que el éxito del ministerio de Elías no estaba en la pericia del profeta, no estaba en la inteligencia del profeta, sino que Eliseo sabía que el éxito del ministerio de Elías estaba en que, como él mismo decía, vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Ya no estaba Elías, pero estaba la presencia del Señor. Ya no estaba Elías, pero estaba el Dios de Elías. Ya no estaba Elías el profeta, el hombre de Dios, pero estaba el Dios que levantó al profeta. Es lo que Dios le va a decir a través del profeta Ageo a Josué y a Zorobabel, cuando ellos están intentando reconstruir el pueblo, el templo. Muchos están desanimados porque han visto el primer templo, y el templo de Salomón era hermoso, era un templo bello, habían recursos, había riqueza cuando se construyó ese templo. Pero ahora Israel no tenía nada, estaba empobrecido,
los materiales ya no eran los mismos. Entonces dice que comenzaron a construir el templo, pero lo que vieron ahí es que estaba saliendo una chapuza. Y empezaron a ver que las cosas no eran como en el primer templo. Y habían algunos ancianos que habían visto el primer templo. Y dice que se burlaban. Pero Dios le habla a través de Ageo a Zorobabel. Y le dice: ánimo, ánimo Josué, hijo de Josadac. Ánimo Zorobabel, ánimo, porque yo estoy con vosotros. Y le dice: mi presencia está con ustedes. Yo estoy con vosotros. Es la presencia de Dios lo que causa la diferencia. En muchas ocasiones de nuestra vida viviremos pérdidas dolorosas. Viviremos momentos donde los Elías que nos ampararon, nos cuidaron, nos guardaron, esos momentos de gloria que vivimos, de repente se van esos ciclos y nos quedamos solos y comenzamos a decir: bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Ahora cómo voy a hacer sin esta situación en mi vida? Mire, podemos perder muchas cosas, pero la presencia de Dios siempre estará. Y eso es lo que Eliseo entendió, y es: ya no estaba Elías, pero estaba el Dios de Elías. Ya no estaba el profeta, pero estaba el Dios que había levantado y ungido ese profeta. La confianza de Eliseo es que ese Dios que había sostenido al profeta le sostendría a él y le usaría a él en esa nueva etapa, en ese nuevo ciclo de su vida. En este año que recién comienza, tal vez lo abordas viviendo grandes pérdidas en el año pasado, viviendo momentos difíciles en los que tú dices: ¿cómo voy a salir adelante sin esto? Sin esta etapa de mi vida, ¿cómo voy a salir adelante sin esta herramienta, compañía que yo tuve? Puedes salir adelante recordando que no es un lugar, no es una persona, es la presencia de Dios. Es Él el que marca la diferencia. Es su presencia. Y por eso Eliseo dice: ¿dónde está el Dios de Elías? No necesitamos Elías, necesitamos al Dios de Elías. Algunos dicen: bueno, no sé qué pensarían si viviera otra vez Spurgeon, si viviera John Wesley. John Wesley solo hubo uno, ya no va a haber otro. Spurgeon solo hubo uno, ya no va a haber otro. Pero el Dios de Spurgeon y el Dios de John Wesley sigue en este lugar. Y es a Él a quien tenemos que conocer. Es su presencia, es su corazón el que tenemos que ganar. Podemos decir: si tuviera el conocimiento de fulanito, si tuviera aquello o lo otro. Ellos ya no están, ya están con la presencia del Señor. Hoy somos nosotros quienes estamos aquí. Y podemos decir: bueno, si tuviéramos un presupuesto de 1 millón de libras anuales, con eso haríamos mucho. Y sí, lo haríamos, ¿no? Compraríamos. Pero no es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos es la presencia del Señor. El pastor de nuestra denominación, él cuenta cómo hace años, cuando él era joven en el ministerio, tuvieron el deseo de comprar un edificio para la iglesia. Y entonces necesitaban una cantidad de dinero específica para comprar un terreno y construir. Y entonces dice que él organizó una semana de oración y de campañas. Pero el objetivo de esa semana era orar y ayunar para que Dios proveyera la cantidad de dinero que necesitaban para comprar ese terreno que les estaban ofreciendo. Entonces él cuenta en una biografía que él empezó a orar. Y empezó los lunes a orar y empezar a decir: Señor, provéenos. Necesitamos finanzas, Señor. Tú eres el Dios del dueño, eres el dueño del oro, de la plata.
Eres el Dios de las riquezas. Para ti no es imposible, provéenos. Dice que su oración era esa, provéenos. Y ayunando, y le tocaba predicar en la noche, y la iglesia oraba: Señor, provéenos, abre las ventanas de los cielos, provénos. Y así el lunes, el martes, el miércoles. Y él cuenta en su testimonio cómo en una de sus oraciones dice: Dios tuvo misericordia de mí. Porque dice que mientras él estaba orando, llorando y diciendo: Señor, provéenos, abre la ventana de los cielos, él dice que oyó una voz mientras él oraba, que le habló fuerte y le dijo: no es dinero lo que necesitas. Y cuando él escuchó esa voz, se quedó callado. Y después de quedarse callado, esa voz volvió, pero ya ahora de una manera susurrante y cariñosa, y le dijo: lo que necesitan es mi presencia. Y él dice: el Señor me cambió el sentido de la oración, y dejé de orar para que Dios nos diera dinero, y empecé a orar y a decirle: Señor, necesitamos tu presencia. Necesitamos tu presencia. Es a ti a quien te queremos. Y claro, teniendo la presencia de Dios, iba a llegar todo lo demás. Dios iba a proveer los recursos. Si Dios estaba ahí, Dios iba a abrir las puertas, Dios iba a sostener, Dios iba a obrar milagros, maravillas. Y muchas veces nos encontramos así, pidiendo por cosas y diciendo: si tuviera esto, si tuviera lo otro, si tuviera este trabajo, si tuviera. Y Dios dice: es mi presencia. Y Eliseo entendió que no era Elías. Elías fue bueno y fue una gran pérdida, pero tocaba seguir. Lo que sí estaba era la presencia del Señor. Y él dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y dice que llega y golpea al Jordán. Y es maravilloso el pasaje, porque dice que en el instante en que él tocó con el manto de Elías el Jordán se volvió a abrir en dos. Piense lo que significó para eso para Eliseo. Eliseo hizo la oración correcta, y él dijo: aquí está el Dios de Elías. El Señor dijo: aquí estoy. Eliseo no dijo: ay, si tuviéramos a Elías, abriría el Jordán. Ay, si tuviéramos a Elías aquí para que nos hiciera la oración. Este Elías se fue, me dejó al otro lado del Jordán, y ahora yo como paso al otro lado. Este vino, abrió el Jordán y ahora me dejó aquí, ahora yo qué hago. Eliseo entendió que no había sido Elías quien había abierto el Jordán, había sido el Señor. Y el Señor está para ti y para mí. No sé cuáles son las pérdidas, los cambios, las dificultades que te ha tocado vivir. Puedes seguir llorando y lamentándote por lo que se perdió, por muy valioso que haya sido. Puedes seguir mirando hacia atrás en los años de antaño. Hay gente que viene aquí a Europa, ¿no? Nuestros hermanos, todavía añorando su iglesia allá. Que mi pastor, que mi iglesia, que mis coritos, que mi ciudad. Y yo no te quito que hayan sido momentos de bendición, que Dios haya usado a esos siervos, que Dios haya usado a esas siervas, que Dios te haya bendecido en esos lugares. Pero eso ya pasó, ya Elías ya no está. Ahora es un nuevo ciclo. Te puedes quedarte lamentando por lo que pasó, llorando, o puedes tomar la capa, quedarte con lo bueno, con el legado que eso dejó grabado en tu corazón, y disponerte a seguir adelante, entendiendo que el mismo Dios que estuvo allá también está acá, que el mismo Dios que hizo maravillas en otra etapa de tu vida también las puede hacer hoy, que el mismo Dios que te sostuvo, te proveyó, te ayudó, también está disponible hoy. Y tal vez hoy hay cosas que ya no están, no pasa nada, Dios siempre estará.
Podemos confiar, como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor me recogerá. La vida cambia, las etapas de la vida cambian, pero Dios es inamovible, inmutable. Él es la roca que siempre permanece y a Él podemos siempre acudir y ser levantados. Tal vez viviste tiempos de juventud, de vigor, de salud, y hoy te toca vivir otros tiempos de enfermedades, de escasez, de dificultades. Yo me he encontrado ahí en Madrid hermanos que fueron doctores, ingenieros, empresarios, y tuvieron que dejar el país y huir, no porque querían irse, sino porque les amenazaron de vida, les mataron a un familiar, y tuvieron que llegar allá a otro país a comenzar de cero, trabajando en cosas que nunca ellos habían trabajado. Y yo les digo, mira hermano, pues puedes llorar y lamentarte y vas a terminar cortándote las venas, o puedes seguir adelante, confiando que así como Dios te levantó allá, también te puede levantar acá y te puede sacar adelante. Tal vez ya no tienes a Elías, no sé cómo le llamabas a tu Elías, tal vez ya no está tu Elías. No estoy hablando de tu ex, no de tu... A lo mejor sí es tu ex, se fue con otro y te dejó. Pero Dios está. Él está. Y hay Jordán que se van a abrir. Hay milagros que Él va a hacer. Hay manifestaciones de su gloria que tienes que vivir. Le dolía a Eliseo la pérdida de Elías. Claro que sí, se había rasgado las vestiduras. Era una gran pérdida. Es que mire, Elías fue importantísimo para la nación. Tan importante fue que allá en el momento de la transfiguración del Señor Jesús, quienes aparecen son Moisés y Elías. De hecho, en la concepción mesiánica, en la manifestación del Mesías, los judíos pensaban que quien iba a preceder la venida del Mesías era Elías. Así de importante llegó a ser Elías en la concepción del pueblo de Israel. Sigue siendo importante. Pero claro, Eliseo sabía, no se va cualquiera, o sea, se va el gran Elías. ¡Qué gran pérdida! Ayer que caminábamos con el pastor Edwin y llegamos a la catedral esta que le digo de Spurgeon, yo le preguntaba, ¿quién será el pastor? Y no sabíamos hasta que lo vimos en un folleto, pero en el fondo lo que yo pensaba es, qué enorme responsabilidad la de ¿no? Y después pensé, ¿quién quedó después de Spurgeon? O sea, cuando Spurgeon murió, alguien tuvo que quedar. Qué difícil, ¿no? O sea, Spurgeon era un tremendo erudito de la predicación bíblica. Tal vez no ha habido otro hombre con una capacidad de comunicar las verdades bíblicas como él, con esa elocuencia y esa erudición. Era impresionante. Imagínense el que le tocó ir después. Ese sí que le tocó una tarea dura, ¿no? Pero hubo alguien que asumió el rol y entendió que no era Spurgeon, era el Dios que había levantado a ese siervo, y decidió seguir adelante. Y ahí está la iglesia en pie. O sea que lo hizo bien, porque la iglesia no se cerró, ahí sigue. Esta noche el Señor nos recuerda esto. No sé qué perdiste. Puede que haya sido muy valioso lo que se perdió, muy importante, pero el Señor te dice, yo sigo aquí, yo estoy aquí. Es lo que Dios le dice al pueblo por medio de Ageo, lo que le decía. Dios le dice al pueblo, yo sigo aquí. Hey, ustedes están viendo estas piedras feas con el que están levantando a la nación, pero el Señor dice, yo sigo aquí. No fue Salomón ni el oro ni las maderas preciosas, fue mi presencia y yo sigo aquí. Y le dice, y quiero que sepan esto,
que la gloria de esta casa será mayor que la gloria de la primera casa. Y mire, y así fue. No porque el segundo templo llegó a ser en materiales más hermoso que el primer templo. El primer templo fue hermoso y no ha habido otro con ese lujo. Pero en el segundo templo, ahí llegó el Mesías a enseñar. En ese templo el Mesías sanó enfermos. En ese templo apareció el Mesías con 10 años y enseñó a los maestros de la ley. La palabra de Dios se cumplió. La gloria del segundo templo fue mayor que la gloria del primer templo, porque el segundo templo vio la manifestación del Mesías. Hay cosas nuevas que Dios trae. Hay cosas que Dios va a hacer nuevas para ti, para mí, distintas. Dios no siempre te devuelve lo que se perdió. Dios a veces da cosas distintas, etapas nuevas, distintas, modelos nuevos. Bueno, de hecho, cuando uno ve el ministerio de Eliseo, el ministerio de Eliseo fue distinto al ministerio de Elías. Elías, por ejemplo, fue confrontativo con los reyes. Eliseo no, Eliseo hablaba con reyes, con generales. Tuvo otra manera de ejercer su ministerio. Y el Dios de Elías se volvió el Dios de Eliseo. Ponte de pie y oramos al Señor. Ayer le contaba al pastor Edwin que, bueno, nosotros nos conocimos muy jóvenes y yo me fui tiempo después de conocerlo a él para el sur de España, para Jaén, a trabajar en la plantación de una iglesia que había iniciado el pastor que teníamos en común de jóvenes. El pastor de la iglesia en Barcelona se fue para Jaén y yo me fui con él a trabajar en la plantación de la iglesia. Y trabajamos por 2 años plantando una iglesia en el sur de España. Jaén es una ciudad muy católica. Es una ciudad donde hay poca inmigración latinoamericana. Casi toda la inmigración latinoamericana se concentra en Valencia, Barcelona, Madrid. Entonces eso quiere decir que las iglesias son muy pequeñas. Y con mucho esfuerzo trabajamos en la plantación de una iglesia. Y ahí, trabajando en la plantación de una iglesia, logramos abrir un local que prácticamente lo construimos con nuestras manos. O sea, eso era un lugar abandonado y pintamos, insonorizamos, o sea, le metimos mucho corazón a eso. Y Dios comenzó a prosperar el trabajo y llegaron jóvenes. Y después de 2 años, aquello que había comenzado como un sueño era una iglesia bonita. Para la ciudad, para lo que era la ciudad, era una iglesia grande y con jóvenes, que es algo difícil de ver en muchas iglesias de España. Jóvenes. Había un grupo como de unos 30 jóvenes aproximadamente. Y después de 2 años, por problemas en la iglesia madre, el pastor que teníamos tiene que volverse a Barcelona para ayudar a la iglesia. Y nos deja ahí. O sea, nos deja porque no quedaba de otra, pues él tenía que ir. Y entonces nos reúnen con el apóstol de las iglesias y nos dicen: bueno, Saúl se va a quedar de pastor, hablando de mi persona. Saúl se va a quedar de pastor, pero en esa transición, porque yo todavía estaba muy joven, vamos a poner a un señor, un anciano, un pastor, que él es el que va a ayudar a la iglesia. Él se va a quedar. Los dos os vais a quedar trabajando en la iglesia por ese tiempo. El otro se fue. Y entonces, claro, pues ahora el pastor que se iba era un pastor joven con una mentalidad distinta. Y ahora se queda este señor que tenía una mentalidad de su época. Y comenzamos a tener conflictos. Y yo le explicaba al pastor que este pastor nuevo llega y lo que hace es que comienza a hablar mal del pastor que se iba. Y
como el pastor que se iba era mi amigo y yo lo amaba, lo sigo amando mucho, entonces claro, me sentí mal y un día le hablé con respeto y le dije: mira, pastor, yo considero que no es correcto que tú, para querer ganar autoridad de las personas, quieras ver como ínfimo el trabajo que el pastor que se ha ido realizado. Y me agarró de enemigo y comenzó a meterse conmigo. Yo le comenté el proceso al pastor, o sea, fue un maltrato que empezó a ejercer hacia mi persona. Hasta que llegó un día, como yo no me iba de la iglesia, o sea, lo que él quería es que yo me fuera de la iglesia, pero como yo no me iba de la iglesia, un día llegó y me dijo: hemos orado y te expulsamos de la congregación, estás expulsado. Y yo estaba recién casado, bueno, estaba por casarme. Para esos días prohibieron a la gente ir a nuestro matrimonio. Pero el asunto es es que el piso que yo había alquilado estaba justo encima de la iglesia. Porque yo dije, el piso se quedó vacío y dije, pues lo agarramos y así. Porque yo iba y limpiaba la iglesia. Cada culto yo bajaba, antes del culto limpiaba, preparaba todo. Entonces yo quería estar cerca de la iglesia, era mi vida, ¿no? Por esos 2 años como una hija habían visto crecer esa iglesia. Entonces, de repente me quedo yo sin un lugar donde congregarme. Yo le cuento al pastor que yo salía en las mañanas y oía a los hermanos cantar, pero también los oía orar. Y mientras oraban, había una señora ahí que oraban alto y decían: reprendemos todo espíritu de Absalón que vive arriba. Sí, era surrealista, pero era así. Dice: todo espíritu de Absalón. Y yo lloraba y decía: Señor, tú sabes cuánto amo esa obra. Pero Dios tenía otros planes para mi vida. Y podía o decidir quedarnos llorando por lo que había ocurrido, o avanzar. Y avanzamos. Y a los meses me escribe el pastor general de la denominación con la que trabajamos. Nos dice: mira, queremos empezar un trabajo de plantación de iglesia en España y quisiéramos contar contigo. Quisiéramos saber si estás disponible. Y yo le dije: pues me acaban de echar de la iglesia donde estaba, o sea que estoy disponible. Y comenzamos a trabajar. A día de hoy hemos plantado 7 iglesias en España para la gloria del Señor. De ese día yo no entendía que Dios tenía algo nuevo. Y sí me había dolido lo que se perdió, porque habíamos trabajado con mucho cariño, pero Dios tenía algo nuevo. Quiero animarte que sigas adelante. No tener a Elías duele, pero el Dios de Elías nunca se irá de tu lado, porque no se duerme ni descansa el que guarda a Israel. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por recordarnos que ante las pérdidas de la vida, ante los cambios, ante los momentos difíciles que hemos de vivir, donde muchas veces el miedo, la incertidumbre, Señor, llegan a nuestro corazón, donde muchas veces el dolor de la pérdida es real, Señor. La herida sangrante todavía duele. Pero ante eso podemos decidir, Señor, quedarnos en ese pozo de dolor. O como Eliseo hizo, Señor, tomar la capa y avanzar. Aún con el corazón roto, aún con la herida todavía abierta, pero decidir avanzar. Sabiendo, Señor, que lo que se ha perdido es mucho,
pero no hemos perdido lo más valioso, que es tu presencia. Que aunque lo que se ha perdido, Señor, duele, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, es el enviado para nosotros, que nos acompaña. Y sabiendo que esa presencia, Señor, camina a nuestro lado. Y que ante los nuevos escenarios que la vida abre para nosotros, en esos nuevos escenarios hay nuevas historias, nuevas manifestaciones de tu gloria, nuevos milagros, nuevas etapas, nuevos dones, nuevos talentos, nueva revelación, nuevas cosas que tú por medio de tu Espíritu quieres hacer, Señor, en nuestras vidas. Haznos recordar, Señor, esta noche que lo que necesitamos es tu presencia. Tu presencia sobre todas las cosas. Yo te pido, Señor, que pongas hambre y sed esta noche por buscar tu presencia. Que dejemos de llorar por lo que se perdió y empecemos a llorar a tus pies, como cantábamos, Señor, antes de la predicación, postrados a tus pies. Que dejemos de lamentarnos por los escenarios que se quedaron atrás y que comencemos a buscarte por las mañanas, en las madrugadas. Que despiertes en nosotros un hambre y una sed de ti, de tu presencia. Y que al acercar nuestros corazones una vez más a ti, Señor, podamos ver los Jordanes abrirse, podamos ver, Señor, tu gloria manifestarse, podamos entender que no es su nombre, Señor, que no es las ideas del hombre, sino que es la manifestación de tu poder en tu pueblo lo que marca la diferencia. Y que podamos ver esa gloria restaurando, transformando y obrando en favor de nosotros. Bendice esta congregación, Señor. Gracias por sus pastores. Gracias por cada uno de mis hermanos. Tú, Señor, conoces la vida de cada uno de ellos. Y tú sabes, Señor, el contexto en el que esta palabra ha sido sembrada. Que ahora, Señor, que tú me has permitido sembrar esta palabra, tú produzcas el fruto en esta congregación que deseas de ella. Bendice a los siervos, Señor, que están aquí al frente. Úsalos con poder. Que tu palabra no falte. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén, nuestro Señor.